Buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 2 de la asignatura de Derecho Fiscal. Eh, Vamos a esperar algunos minutos más en lo que se terminan de conectar sus compañeros y en breve comenzamos. Sean bienvenidos.
Buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 2 de la asignatura de Derecho Fiscal. Eh, pues veo muy poquitos alumnos conectados en comparación de la sesión pasada. No sé si hay alguna situación ahí, que hayan comentado en los grupos y que ustedes sepan. Déjenme les pego el micrófono. Ahí está, ya tiene activado el micrófono. Lo que pasa es que lo desactivo por cuestiones ahí de la situación de que se conecten y tengan el micrófono activo involuntariamente. Ah, ok, gracias María Fernanda. Viene ahí en en la página, ahí les comento, bueno, se describió se describe que la clase comenzaría eh, a las 18 horas. No lo puse a las 7 porque eh, en uno de mis grupos de derecho fiscal se empalmaba con la clase de otro maestro. Entonces, por eso pues, decidí ponerlo a las 6. Eh, yo sé que les había dicho la clase pasada que iba a ser a las 7, pero como quiera, desde ayer tempranito se los publiqué ahí en el grupo que la clase iba a ser a las 6. Pero bueno, muchas gracias por avisarles a ellos y espero que ahorita en el transcurso de la clase se vayan conectando. ¿Ok? Bien, en la sesión de hoy vamos a ver un tema pues, y bastante interesante, ya que pienso que muchos de ustedes ya tienen algo de experiencia en los temas que vamos a ver, que es acerca de las devoluciones y compensaciones. Vamos a ver los derechos de los contribuyentes, derechos y obligaciones de los contribuyentes. Es a partir del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Y dentro de este conjunto de artículos se contempla el derecho de la devolución, que tal vez ustedes, repito, ya hayan utilizado ahí, por ejemplo, en la declaración anual. Eh, Otro derecho al que se tiene es la compensación, que de igual manera se pudiera llegar a utilizar a quienes así lo deseen. El acreditamiento, que es otro de los derechos con los que cuentan los contribuyentes, entre otros temas en los que vamos a estar abarcando el día de hoy. Ok, estoy haciendo un poquito de tiempo a ver si se alcanzan a conectar más. Pero bueno, ya pasaron 10 minutos, entonces pues vamos a comenzar con la sesión. Como quiera, pues ya sabemos que se está grabando eh, y la grabación la subo hoy mismo. Hoy mismo queda el video disponible ahí en el aula, para que la puedan observar sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Temas a desarrollar, como les comentaba, de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Vamos a hablar del artículo 18 al 33 bis del Código Fiscal de la Federación. Por ahí la clase pasada, al final, les expliqué cómo descargar el Código Fiscal actual. Entonces, para que lo tomen en cuenta y no vayan a descargar uno que esté desactualizado, sobre todo, pues con las cantidades, ¿verdad? Eh, ok, comencemos con los temas, a ver si siguen llegando alumnos. Bien, las contribuciones y sus accesorios se van a causar y pagar en moneda nacional. Eso es sí o sí, ¿verdad? Estando aquí en territorio nacional, se hace el pago en moneda nacional. Se van a causar en moneda nacional y el pago se hace en moneda nacional. ¿Ok? Los pagos que se deban de efectuar en el extranjero se pueden realizar en la moneda del país de que se trate.
van a decir, ¿por qué contempla el Código Fiscal pagos en el extranjero si pues se supone que son para ingresos en el país? Ok, puede ser que un extranjero haya venido aquí al país, haya prestado sus servicios y sabemos que su primera obligación es con su país. Entonces, se causaron aquí obtuvo el ingreso, pero tiene que pagarlos allá. Entonces, a la hora de pagarlos allá es donde tiene que pagarlos de acuerdo a la moneda del país. Digo que pues lo más común sería aquí Estados Unidos, ¿verdad? Que estamos muy cerquita de Estados Unidos, si pudiera ser ese el caso. Hay algo que se llama tratado para evitar la doble tributación, en el cual, esto no viene en el Código Fiscal, esto es extra. Eh, si tú como mexicano, si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos con tu visa de trabajo, ¿verdad? Prestas los servicios allá, pero tú vives aquí, nada más fuiste a prestar los servicios, hay algo que se llama tratado para evitar la doble tributación. ¿En qué consiste eso? Eh, Se te genera el cálculo, ¿verdad? Tú obtuviste de ingresos, no sé, 10,000 pesos, ¿ok? Entonces vienes, presentas tu declaración aquí en el país. Tu primera obligación es con tu país, donde vives, donde resides. Y pues ya, te tocó por pagar, no sé, 800 pesos, ¿ok? Pero también allá tienes que hacer el pago, ¿verdad? Tienes que hacer un pago porque los ingresos los obtuviste allá. Lo mismo sucede viceversa, ¿verdad? El extranjero que viene a prestar el servicio aquí, va allá, paga allá, pero también tiene que pagar aquí. Pero no va a pagar dos veces, no va a pagar 800 aquí y 800 allá. No. Supongamos que aquí tenía que pagar 800 y allá 700, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pagar aquí los 800 y ese dinero lo va a acreditar allá. Es decir, va a decir, ¿sabes qué? Ya pagué en México 800 pesos. Entonces, ya ahí queda la cantidad, ¿verdad? Lo mismo sucede del lado contrario. Si allá hace el pago primero, pero aquí también tiene que hacerlo. Allá supongamos son 700 y aquí 800, entonces paga ya 700 y aquí nada más pagaría 100. Es decir, sería nada más pagar la cantidad mayor en total. Eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Digo, vienen más tecnicismos, más situaciones, pero a grandes rasgos eso es un tratado para evitar la doble tributación. Repito, eso no viene en el Código Fiscal, no viene en las preguntas, ¿verdad? Es información adicional, pero pues está algo relacionado con lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Es algo que agregamos a la información que tenemos. Bien. Los pagos que se vayan a hacer, que se hagan, se van a aplicar a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma contribución y antes del adeudo principal a los accesorios en el siguiente orden, que primero va a ser gastos de ejecución, recargos, multas. Son lo que se va a ir el pago. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tú incumpliste con una obligación que tenías que hacer en el 2022. Tenías que pagar 20,000 pesos, no los pagaste. Se generan actualizaciones, se generan recargos, se generan gastos de cobranza o gastos de ejecución, que al final de cuentas prácticamente sería lo mismo. Los gastos de ejecución es básicamente eso, un gasto de cobranza que te están haciendo, es lo que se están gastando por cobrarte.
algo que tú debiste haber cumplido en tiempo. Entonces, supongamos que haces un pago, no cubres la cantidad completa, haces un pago. Bueno, ese pago que vas a realizar, primero sería para cubrir los gastos de ejecución, después para cubrir los recargos y ya después sería para cubrir las multas que se te hayan generado. En ese orden es como se va a ir aplicando la cantidad que tú hayas pagado. eh, Así es como se va aplicando. Esto de acuerdo al Código Fiscal. Bien, estos eran artículos que venían por ahí entre el artículo 18, 19, 20, ¿ok? Ahora sí, de lleno con los derechos de los contribuyentes. El primer derecho del cual vamos a hablar es la devolución. La devolución, bueno, aquí nos dice el Código Fiscal, las autoridades fiscales van a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Vamos a ir párrafo por párrafo qué quiere decir cada uno de estos del contenido del Código Fiscal. Bien, ¿a qué se refiere con pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales? Hay dos situaciones en las que se te puede generar un saldo a favor con el SAT. La primera de ellas se le conoce como pago de lo indebido. ¿Cómo se genera un pago de lo indebido? Un saldo a favor por pago de lo indebido. Supongamos que tú realizas tu declaración, tenías que hacer, hiciste el cálculo, el contador ahí hizo el cálculo y todo, y tenías que pagar 5,000 pesos. Los pagas, ¿verdad? Pero resulta que no eran 5,000 pesos los que se tenían que pagar. Se le olvidó al contador meter ahí una deducción. eh, entonces, en realidad lo que tenías que haber pagado eran 4,500 pesos, no 5,000. Pero ya hiciste el pago. ¿Qué sucede? Bueno, pues esos 500 pesos que pagaste de más, a eso se le conoce como pago de lo indebido. Y tú lo puedes solicitar en devolución. Que quienes generalmente hacen estos pagos de lo indebido no lo hacen así, ¿verdad? Lo dejan ahí para compensarlo. Ahorita vamos a ver qué es la compensación. Pero existe la posibilidad de que lo puedas solicitar en devolución. Entonces, por eso aquí dice que las autoridades fiscales van a devolver las cantidades pagadas indebidamente, es decir, aquello que pagaste de más, que te equivocaste y que pagaste de más, en pocas palabras. Y la otra situación en la cual se te pueda generar un saldo a favor son las que proceden conforme a las leyes fiscales. Lo más común, el saldo a favor por las deducciones. ¿Ok? La ley del impuesto sobre la renta contempla algunos artículos con unas deducciones en donde después de hacer tu cálculo puedes meter estos gastos y probablemente se te genere un saldo a favor. ¿Ok? Ojo, es diferente al pago de lo indebido. El pago de lo indebido tú pagaste de más. Aquí no estás pagando de más. Aquí es por la facilidad que te da la autoridad de restarle a tus ingresos algunos de los gastos considerados en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los más conocidos? Que los intereses reales del crédito hipotecario, que las colegiaturas hasta cierta cantidad, que los pagos funerarios igual hasta cierta cantidad, gastos hospitalarios, ¿ok? Eh, los lentes, entre algunos otros, ¿de acuerdo? Son los gastos que tú puedes meter para ver si se te genera un saldo a favor.
Estos gastos deben de cumplir con algunas características. Esto de lo de las características no viene del Código Fiscal, es igual, información adicional. Eh, ¿Qué características? La principal, que no sea pagado en efectivo, que sea pagado mediante tarjeta de crédito o débito. Es la principal. Ahí se agregan algunas otras características más con las que debe cumplir, pero bueno, principalmente es eso. Ahora, pero yo soy sueldos y salarios. ¿La puedo presentar ya? No. Si únicamente tienes el régimen de sueldos y salarios, o bueno, de manera general cualquier otro régimen, este tipo de deducciones las puedes meter nada más en la declaración anual. La declaración anual que sería hasta el mes de abril, ¿verdad? Ahorita acaba de pasar. Entonces, por ahí, si alguno de ustedes tiene este tipo de gastos, pues lo que le recomiendo es pagarlo con tarjeta de crédito o débito, eh, pedir ahí la factura, ¿verdad? Y ya meterlo en su declaración anual el próximo año, en la declaración anual de abril. Hay otras deducciones, pero estas deducciones son para quienes tributen en el régimen de actividad empresarial, régimen de arrendamiento, en donde pues aquellos gastos necesarios para poder realizar tu actividad los puedes meter como deducciones. Y aquí no tienes que esperarte hasta la declaración anual, aquí los puedes ir metiendo en tus declaraciones mensuales, ¿verdad? Pero esto, repito, es otra cosa. Es información adicional. Aquí el Código Fiscal nada más lo que nos menciona es la autoridad fiscal te puede devolver. Ya les expliqué qué significa pagado, el pago de lo indebido y qué significa las que procedan conforme a las leyes fiscales. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente parrafito. Dice, tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá a su devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiera acreditado. Bien, hay algo, bueno, es un poquito diferente los impuestos aduanales, ¿verdad? También IS, IVA, lo que es de los impuestos que se cobran, pero no me meto mucho ahí con los impuestos aduanales porque ahí ya sí es una legislación un poquito más diferente. Pero esto, repito, aquellos que se pagan por motivo de importación, procede la devolución siempre que no se hayan acreditado. Y el siguiente párrafito dice, cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, es decir, la declaración anual. Lo de los gastos hospitalarios, médicos, dentales, de lentes, eh, el crédito hipotecario, los intereses reales del crédito hipotecario, todo esto pues solamente puede ser en la declaración anual, ¿ok? Independientemente bajo el régimen en el que te encuentres, sería hasta la declaración anual cuando tendrías que presentarlo, que es, recordemos, el ejercicio comienza en enero y termina en diciembre, pero es que yo empecé a trabajar a partir de marzo. Empieza ese ejercicio irregular, así se le conoce. Empezaría en marzo y termina en diciembre. Todo ejercicio termina en diciembre. Así hayas empezado un día antes de que terminara diciembre, no sé, por ejemplo, el 25 de diciembre que hayas empezado a trabajar. Bueno, tu ejercicio irregular es el 25 de diciembre al día último de diciembre. ¿Ok? Y pero si en esos días tuviste gastos y todo, adelante, el abril del siguiente año ya puedes presentar tu declaración anual. Ahora, es que no estoy obligado a presentar mi declaración anual. No pasa nada. Tuviste estos gastos, la puedes presentar. ¿Verdad? Por ahí se menciona que tienes que darle aviso a tu patrón, de preferencia, ¿verdad? En el deber ser
sí se le debe dar aviso, pero si no, como quiera que le puedes presentar. Eh, bueno, esto es un poquito de la información de las devoluciones. No sé si al momento hay alguna duda, comentario, aclaración. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Todo Ok, bien, maestro. excelente, muy bien. Bien, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. A ver, un segundito. Ok, bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y disculpen por tanta información, pero como que ahí todo lo vamos desglosando. Cuando en la solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad va a requerir al contribuyente para que mediante algún escrito y en un plazo de 10 días aclare esos datos. Si no, es como si no hubiera presentado la devolución. ¿Ok? Hay algunos datos que se tienen que aclarar, ¿verdad? Cuando se solicite la devolución, se va a efectuar dentro del plazo de 40 días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente en todos los datos. Y, por último, las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, pueden requerir al contribuyente en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios. Entonces, vamos con el primer parrafito. Si hay algún datos del contribuyente de manera general, ¿verdad? No de las devoluciones, se tiene un plazo de 10 días para aclararlo, ¿ok? Ojo, no de las devoluciones, de las deducciones, perdón, no de las deducciones que estás metiendo. Eh, Cuando se solicita esa devolución, la autoridad tiene 40 días para efectuarlo. De no efectuarlo dentro de estos 40 días, está mejor. ¿Por qué? Porque la autoridad también te paga a ti por realizar la devolución de forma extemporánea. Pasan esos 40 días, no te ha regresado la autoridad y no te ha prevenido ni nada, entonces pues tú tranquilo, te lo va a devolver y te va a devolver un poquito más de lo que en realidad era. ¿Ok? Y ahora sí, con las deducciones, con los datos que tú metiste de las deducciones, la autoridad te puede requerir. Por ejemplo, no sé, que hayas metido una deducción de un gasto hospitalario. Bueno, la autoridad te puede pedir, ¿verdad? No necesariamente, te puede pedir pues la factura de ese gasto que estás metiendo. Que generalmente ya vienen precargados, sí, pero por ahí pues tal vez ante el incumplimiento de alguna declaración del contribuyente hacia quien tú hiciste ese pago, pudiera ser que omitió
pero tú teniendo la factura emitida por ese contribuyente, sin problema puedes meterlo como deducción. Entonces tienes 20 días para que se presente eh, ah, esa evolución. Ok, bueno, esa documentación, más bien dicho. ¿Qué pasa si no la presentas? Pues lo mismo que en el primer parrafito, es como si no lo hubieras presentado. El monto de la devolución, de la actualización, eh, debe ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente, lo que les decía, dentro de esos 40 días siguientes. Cuando la entrega se efectúe fuera del plazo, la autoridad te va a pagar intereses. ¿Ok? Lo que les acabo de comentar en la diapositiva pasada, perdón. La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Es decir, tú no puedes solicitar la devolución cuando el gasto que vas a ingresar o la declaración que vas a ingresar ya hayan pasado 5 años. ¿Ok? Un crédito fiscal se vence en 5 años. ¿Qué quiere decir que se vence? Que si tú tenías la obligación de pagar una cantidad y pasan 5 años y la autoridad nunca te realizó el cobro, ya no te lo puede cobrar. Lo mismo pasa al revés. Si tú tienes un derecho, ¿verdad? A una evolución, pero no lo efectúas en 5 años, no efectúas ese derecho de la evolución en 5 años, pierdes el derecho a solicitarlo. ¿Ok? Eso es lo que nos refiere. Son 5 años. Pues ya por ahí se generan otros datos de la documentación de 10 años y otras cosas, ¿verdad? Pero de manera general nos prescriben en los términos de 5 años. ¿De qué manera te hace la devolución la autoridad? No te lo da en efectivo, sino que te lo hacen mediante un depósito en la cuenta del contribuyente que la solicite. ¿Ok? Se deberá de proporcionar en la solicitud de devolución, en la declaración correspondiente, el número de su cuenta, la clave con B. Eso es lo que generalmente se requiere. ¿Ok? Pero debe de estar al nombre del contribuyente. Bien, eso es lo relacionado con la devolución. No sé si hay alguna duda respecto a la devolución. Bien. Aquí hay una pregunta en el chat para hacer un ejemplo médico, factura joyas, perro. Ok, viene el concepto, Ana. Viene el concepto. No todos los gastos son deducibles. No sé, hay por ejemplo el médico en su declaración mensual, dentro de la factura se menciona el concepto. Ya si quien te está emitiendo la factura mete otro concepto, el que sí, un concepto que sí es deducible, pues bueno, ya es otra cosa que pues no debería de ser así. Pero si es un gasto estrictamente indispensable para realizar su, eh, pues su profesión, ¿verdad? Su trabajo, sin problema procede, ¿verdad? Pero viene explicado en, en el concepto de la factura. Pero si lo mete y en la declaración no le sale saldo a favor, como lo dice el SAT, eso porque son muchos contribuyentes, te pide la factura, ¿ok? Te pide la factura. A mí en una ocasión me pasó con un gasto hospitalario.
Tú metes ahí el gasto, no sé, supongamos yo, bueno, en aquella ocasión yo metí el gasto hospitalario, lo tuve que introducir de forma manual y a los 3 días me llega un correo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me mandes la factura que acredite ese gasto que tú estás metiendo. Sí, son demasiados contribuyentes. ¿Cómo le hacen? No lo sé, ¿verdad? Pero sí, sí lo checan, sí lo verifican. Entonces, ya, se las envío, les adjunto la factura, y ya ellos lo verifican y en dado caso de proceder, pues hacen la devolución. En dado caso de que no, pero como quiera, sin ese gasto, yo tenía algún saldo a favor, me regresan no sé, supongamos que me iban a devolver 10,000 pesos por ese gasto, pero sin este gasto en realidad eran 2,000 pesos y no logro acreditar o ese concepto no era deducible, pues solamente me regresan los 2,000 pesos que sí tengo la documentación y que sí eran deducibles, ¿ok? Pero sí, sí lo requiere el SAT en la declaración anual, las facturas que tú estás ingresando cuando no vienen previamente cargadas. Por ahí están escribiendo. Sí, nada, la orden, ¿no? Sí, y yo también me pregunto lo mismo que tú, son muchos contribuyentes, sí, son demasiados contribuyentes, pero sí, sí lo checan. Sí, mientras sea deducible a un gasto que viene en la ley del impuesto sobre la renta, sí es deducible, sí lo puedes meter. Y les platico por lo que sé de la teoría y también por la práctica. También ahí se me ha presentado esa situación. Y la parte que decía de que los ganaderos no tenían que declarar con su firma, a ver, ¿por qué? Hay facilidades, ¿verdad? El SAT emite facilidades, generalmente son los sectores primarios. No viene ni siquiera ni en el Código Fiscal, ni en la ley del ISR. Son en decretos o son en resoluciones misceláneas fiscales, así se les conoce como que a lo adicional o complementando las leyes fiscales. Este, entonces, sí. Puede ser que se haya emitido, la verdad desconozco si hay ahorita un decreto en el cual los productores del sector primario, o en este caso los ganaderos, tengan esa facilidad de no declarar con su firma electrónica, ¿verdad? O con su firma. Pero te digo, esto ya es por decretos y es por temporadas y así, ¿verdad? Entonces puede ser que sí haya un decreto que haga una mención a lo que dices o que haya una resolución miscelánea fiscal. Repito, esto es complemento a las leyes fiscales que se hacen en el año y que probablemente también pudiera estar ahí. A ver, los productos que se hacen antes de que se facturan, ellos ya deben de tener la clave del producto que corresponde, a lo contrario no se la factura. Sí, así es. Sí, sí, también va esa cantidad, bueno, esa descripción va dentro de la descripción. Muy bien, gracias ahí por complementar la información. Eh, no sé si hay alguna otra duda, comentario, aclaración.
Yair, muy bien. Pablo, pues estoy dando ejemplos. Estoy dando ejemplos de lo que voy explicando. Ahí les voy mencionando hasta cantidades y todo. Entonces voy dando ejemplos de lo mismo. Voy diciéndole, supongamos que esto y supongamos que esto otro, ¿verdad? Sí voy dando ejemplos al respecto. Eh, ok, no, no te preocupes, Pablo, no pasa nada. No sé cuál sección te refieras. Si ustedes abren ahí entran al aula en el bloque de la semana número 2, ahí abajito del objetivo, ahí viene este, siempre ahí voy a poner la hora de las sesiones y ahí se mencionaba las 18 horas. Mencionaba ahí al respecto, Pablo, que al principio de la sesión que no lo no pudieron ser a las 7 de la tarde, ya que se empalmaban en uno de los grupos que tengo de fiscal, se empalmaban con otro maestro, entonces por eso lo adelanté a las 6, pero desde ayer tempranito viene publicado ahí en el aula, que es lo que les recomiendo yo, el que lo verifiquen de esa forma, ¿verdad? Entrar al aula, al bloque, y ahí viene la hora en la que sería la sesión. Adriana, sí, ya vamos a hablar de la compensación. Vamos a hablar, a ver en qué consiste. Están un poquito complicados los cuestionarios. Son casos prácticos, esto se los comenté en la clase pasada, son casos prácticos los que vienen ahí. En algunas preguntas sí vienen de forma directa, ya es dependiendo de la suerte que tengan. Eh, pero sí, son casos prácticos, como se los adelanté la semana pasada. La materia es muy práctica, yo la hago muy práctica y por eso durante las sesiones pues también voy dando muchos ejemplos y todo. Sí, Pablo, de hecho, el martes de la semana pasada, ese mismo día la subí y eso también hoy queda la grabación ahí en la plataforma. Sí. Bueno, continuamos. Ok, compensación. ¿Qué es la compensación? A ti se te genera un saldo a favor, ya sea pagado indebidamente o un saldo a favor de acuerdo a lo que dictan las leyes. Y ese saldo a favor tú lo puedes pedir como devolución o bien puedes usarlo para pagar impuesto que te vaya a tocar pagar después. No sé, por ejemplo, vamos a suponer que yo presenté mi declaración anual ahorita, perdón, mi declaración mensual ahorita, una declaración en donde se me generó un saldo a favor de 1,000 pesos, ¿ok? Por los gastos que yo tuve. Estoy obligado a presentar las declaraciones mensuales, la presenté y se me generó un saldo a favor de 1,000 pesos, ¿de acuerdo? Pero yo lo dejo ahí, lo dejo vamos a decirlo en el portal, lo dejo en el SAT, no lo solicito en devolución. Y resulta que el siguiente mes me sale un saldo a cargo de 300 pesos. Entonces yo presento mi aviso de compensación y le digo a la autoridad, oye, ¿sabes qué, autoridad? Ahí tengo 1,000 pesos a favor que se me generaron en la declaración del mes pasado. Cóbrate los 300 pesos de ahí, ¿ok? Y ahí me dejas los 700, ahí me guardas los 700 pesos, ¿verdad? Eso es una compensación, el utilizar saldo a favor para pagar saldo a cargo, ¿ok? Ahora, puedes dejarlos ahí, lo restante, en este caso, en este ejemplo, puedes dejar los 700 pesos ahí, o bien puedes solicitar en devolución. Esos 700 pesos se le conoce como remanente y puedes solicitarlo en devolución o puedes dejarlo ahí para tal vez
otro saldo a cargo que te vaya a salir un poquito más adelante. Tienes 5 años para utilizar ese saldo a favor. ¿Ok? Tienes 5 años y ahí lo vas usando. ¿Ok? Esa sería la compensación de manera general. Repito, a lo que sobra, si es que hay algo que sobra, capaz si te salieron 1,200 pesos, pues bueno, le dices al lotería, oye, ¿sabes qué? Tengo 1,000 ahí a favor y ten 200 más para completar el pago, ¿verdad? Ahí pues ya no hay nada que te sobre. Pero si sobra una cantidad, en el primer ejemplo que puse, donde se te generan 1,000 a favor y luego el siguiente mes 300 a cargo, le puedes decir a la autoridad, cóbrate de ahí de esos 1,000 que tengo y lo restante, repito, que se le conoce como remanente, dámelo en devolución. O bien, déjalo ahí. Nada más cóbrate de ahí los 300 y ahí déjame los otros 700. Ok, eso es a lo que se refiere a una compensación. Mientras que el acreditamiento, aquí es algo de lo que hablábamos ahorita con la pregunta que hacían del sector ganadero. La autoridad generalmente da ese tipo de apoyo a algunos contribuyentes para impulsar el comercio nacional, la economía mexicana. ¿Qué tipo de facilidades da? Pues no sé, puede ser que eh, reste una cantidad correspondiente a un crédito que haya generado. Puede ser que no presente unas declaraciones, ¿ok? Pero esto, repito, generalmente son para el sector primario y para impulsar el mercado nacional. De hecho, ustedes no sé si han visto en las películas, en algunas películas mexicanas, por ahí al final en los créditos, o igual puede venir al inicio, antes de que comience la película, viene esto, esta producción se pudo llevar a cabo gracias a los estímulos que otorga el SAT. En pocas palabras, ¿verdad? Esos estímulos quiere decir que hubo un acreditamiento, una facilidad para que pudiera realizar pues esa cinta, ¿verdad? Esa película. Se impulsa la economía nacional. Entonces, el acreditamiento son aquellas facilidades, lo que se restan a algunos contribuyentes por las facilidades que da la autoridad. ¿Ok? Bien. Responsables solidarios. Bueno, no sé si hay alguna duda con compensación y acreditamiento. ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Muy bien, gracias, Yajaira. Bien, entonces continuamos con los responsables solidarios. Yo sé que algunos tienen una clase ahorita a las 7, entonces voy a tratar de... Ya casi termino. ¿Ok? Bien. Sí, perdón. Profe, una pregunta, perdón. Sí, Si yo adelante. presento mi declaración tarde y había una compensación, ¿aún así la puedo usar y me lo pueden dar aunque la haya presentado tarde? O sea, ¿cuál es el tiempo máximo para que yo pueda tener esta compensación si la presenté tarde? 5 años tienes para usar ese saldo a favor. No importa que hayas presentado tu declaración fuera de tiempo. Si te genera saldo a favor, tienes 5 años para utilizarlo. Ok, gracias. Ajá, de nada. Sí, sí, no, aquí no afecta al que presentes tu declaración donde sale a cargo fuera de tiempo. No pasa nada. Si tienes el saldo a favor, con eso es suficiente. Bien, responsables solidarios son aquellos que responden por ciertas cantidades. ¿Ok? Primero, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que yo voy a comprar algo a la tiendita, me cobran el IVA,
yo pago el producto junto con el IVA, ¿ok? No sé, de IVA fueron 20 pesos, ¿ok? De puro IVA, más el producto, ¿verdad? Que no, generalmente nosotros no sabemos cuál es de una y cuál es de otra cantidad, o sea, nada más nos dicen el precio, pero ahí ya va incluido el IVA. Supongamos que de IVA fueron 20 pesos, ¿ok? Entonces, el dueño de la tiendita es un responsable solidario y está obligado a esos 20 pesos dárselos al SAT. No son para él. Ah, es que me los gasté. Nada de eso. Tienes que responder por ese dinero. Tú eres como un intermediario nada más. Se les conoce como retenedores, ¿ok? Pero tú eres nada más un intermediario. Yo se los doy al de la tiendita y el de la tiendita lo tiene que pagar. Ok, ya claro que ahí se hacen cálculos, ¿verdad? Y pueden ahí acreditar algunas cantidades, pero de manera general así es como se lleva a cabo. Entonces, él es obligado, imagínense, yo 20 pesos, otro 50, otro 80. Entonces, ahí se va juntando y ese dinero no se lo puede gastar, lo tiene que enterar ante las autoridades fiscales, es responsable de entregarlo ante las autoridades fiscales. ¿Ok? Otro de los responsables solidarios son las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. El contador, por ejemplo. Sí, se convierte en un responsable solidario, este, hasta cierto punto, ¿verdad? Pero se convierte en un responsable solidario porque él es quien está obligado a realizar el pago por cuenta del contribuyente. ¿Ok? Eh, Eso es en cuanto a los responsables solidarios. Bien, pasamos ahora a la presentación de declaraciones. A ver, tengo por aquí una preguntita. El reciclo con el dinero que la empresa se queda cuando hace una factura. Fíjate que el régimen simplificado de confianza, Ana, paga, ok, dice la cantidad viene algo respecto al IVA, viene algo de retención de IVA y SR, y sí, o sea, mientras se preste un servicio, independientemente si sea persona física o persona moral, esa cantidad, la retención, esa va para las autoridades, ¿verdad? Y al final de cuentas, tú como reciclo, pues también tienes que hacer tu cálculo para hacer la declaración mensual. Ahí ya se tiene que hacer el cálculo, unas cantidades sí las tiene que enterar la otra persona, otras las tienes que enterar tú. Pero como reciclo sí se tiene que realizar ahí un cálculo, ¿ok? Y si quienes hagan la retención son obligados solidarios hasta por esa cantidad. Presentación de las declaraciones. Las declaraciones que presenten los contribuyentes van a ser definitivas y solo se pueden modificar por el propio contribuyente hasta en 3 ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, una declaración, por ejemplo, mensual, que yo la hago y me equivoqué, bueno, puedo hacer otra, y me equivoqué, puedo hacer otra, me equivoqué, puedo hacer otra, me equivoqué, ya no puedo hacer otra. ¿Ok? Solamente se presentan y se pueden modificar hasta en 3 ocasiones. Es decir, la que yo presento es hasta ahí y la otra, si me equivoco más veces, ya no puedo presentar. A menos que, y aquí viene la menos que, perdón, Yejaira, ¿había levantado la mano? Sí, pero no creo que ya yo misma me respondí en cuestión de que me puse a analizar. Era sobre cómo le podíamos hacer o cómo se hacía la declaración para el ISR de la empresa, pero me acuerdo que, vaya, como yo sí hago la declaración, esta misma me piden las nóminas, entonces creo que yo sola me respondí. Ah, ok, bueno, muy Gracias, bien. profe. Siendo a la orden. Bien.
No obstante, el contribuyente puede modificar en más de 3 ocasiones las declaraciones, siempre y cuando le convenga a la autoridad fiscal. En pocas palabras, en todas estas fracciones es esto. ¿Ok? Ahora, aquí, antes de pasar con estas 3 fracciones, si ya se te inició un ejercicio de las facultades de comprobación, ya no puedes presentar declaración complementaria. ¿Qué es esto? Ya se te inició una visita domiciliaria. Ya te descubrieron. Ahí ya no puedes presentar una declaración complementaria. Ya es lo que tienes hasta ese momento. Ya si se te inició una visita domiciliaria o revisión de gabinete donde están verificando tu contabilidad, no puedes en ese ratito hacer una declaración complementaria porque ya está prohibido, ya no se puede. ¿Ok? Ya te cacharon, ahora sí, como dicen. Adriana, ¿qué diferencia hay entre una declaración mensual que menciona usted a la declaración anual? Hay algunas personas que tienen la obligación de declarar mensualmente sus ingresos y sus gastos, ¿ok? Actividad empresarial, régimen de arrendamiento, son de los regímenes de las actividades. Si tú tienes un negocio, si tú rentas una casa, son de los que tienen la obligación de hacer la declaración mensual. Pero si estás solamente por salarios, no tienes que hacer este tipo de declaraciones. A la hora que te das de alta ante el SAT, ahí se te desglosa tu lista de obligaciones y puede ser que tengas que hacer declaraciones mensuales y aparte la anual, o que te toque solamente hacer la anual, o que ni siquiera eso te toque hacer, ¿verdad? Hay quienes están por salarios y mientras no hayan cumplido con algunas características, que es obtener ingresos por 400,000 pesos o más, que no hayas trabajado para 2 o más patrones, pues ni siquiera tienes la obligación de presentar la declaración anual, pero sí la puedes presentar sin problema si tienes alguna deducción. Por ahí a los que se van conectando, la clase era a las 6, ahí en el, en el aula, en el bloque, ahí abajito viene el título, bueno, viene el título del bloque, viene el objetivo y luego viene sesión síncrona 18 horas. Les decía a sus Profe, disculpe la compañeros, Disculpe, molestia. maestro, sí, en la dime. mía decía 19 horas. A mí igual me aparece a las 19 horas, profe. Es que no sé dónde lo están verificando. Lo que yo les recomiendo 100% es esto. Un segundito. Entran al aula. ¿Ok? Muchas veces no entran al aula. Me ha tocado alumnos que ni siquiera entran al aula, ¿verdad? Entran al aula y aquí, bloque 2, semana, viene el objetivo, viene la sesión, qué día va a ser y a qué hora, viene el cuestionario, viene la fecha de vencimiento, viene todo esto, ¿verdad? Hay quienes se van directo al calendario y ni siquiera ven esta información de los bloques. Yo les recomiendo 1000% que entren constantemente aquí a verificar la información, ya que aquí Disculpe se que lo les publica interrumpa, esto. maestro, pero Ajá. estoy viendo exactamente el espacio que usted tiene en pantalla, ahí donde dice 2 cuestionarios de los derechos y obligaciones, y luego abajito dice objetivo del aprendizaje, y más abajito dice esta clase comprenderá de, y lo dice 28 de mayo de 2024 a las 19 horas. Yo entré unos minutos antes de las 7 porque oía a unos compañeros que dijeron que ya había empezado la clase, pero Ajá. aquí la tengo marcada a las 19 horas. Y más abajo dice fecha de vencimiento de la actividad, domingo 2 de junio a las 23:55, pero el mío dice 19 horas. Pues la Sí, verdad sí profe, sé que es en el aula C sí está como 19 horas. 19 De hecho, horas. yo igual tengo la misma, acabo de entrar porque en mi aula aparece a las 19 horas. Ajá, sí, no, pues Maestro, desconozco ahí porque hay disculpe. esa información adicional. Mande. Igual y creo que como quiera usted subirá esta clase, ¿no? Pues la Ah, podemos sí, sí, ver sí. nuevamente. De hecho, la clase pasada se subió ese mismo día y esta clase se va a estar subiendo igual el día de hoy. No se preocupen por eso. Perfecto, para ver lo que Ajá. me perdí, maestro. Gracias. Sí, no, a la orden.
Muy bien, déjenme regreso ya para terminar, porque yo sé que algunos ya tienen clase ahorita a las 7. Les decía, entonces, puedes presentar en más de 3 ocasiones la declaración cuando le convenga al SAT. Es decir, cuando hayas omitido ingresos, obviamente esto es para pagar más. Cuando hayas metido devoluciones de más o deducciones de más, perdón, obviamente es para pagar más impuesto. Y cuando la presentación de la declaración sea por disposición expresa de la ley. Es decir, tal vez se te inició algún procedimiento en tu contra y te obligue a presentar esta declaración, pero ya habías presentado las otras 3, no importa. Mientras te lo obligue la ley, pues tienes que hacerlo, ¿verdad? Contestación a consultas, ustedes le pueden hacer cualquier consulta, obviamente relacionada a los impuestos, ¿verdad? A la autoridad fiscal en su página, en el apartado de mi portal, y la autoridad tiene que contestarles y les va a contestar en un plazo no mayor a 3 meses, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud respectiva. Yo sé que se ve así como que muy lejano, ¿verdad? Pero pues bueno, no se tardan generalmente esos 3 meses, una semana, 2 semanas, ¿verdad? Adelante, Juanín. Buenas tardes, profe. Buenas Disculpe, yo tardes. soy una de las personas que voy entrando y a mí también me parece así y no pasa nada. Mi pregunta es nada más, ¿las clases van a ser ya a las 6 de la tarde para yo, o sea, aunque diga a las 7, yo meterme a las 6? Sí, así es, van a ser a las 6 de la Ah, tarde ok, todas las clases. ok, perfecto. Ujú. Gracias, profe. De nada. Bien, medidas de apremio. Las autoridades fiscales pueden emplear las medidas de premio que se indican a continuación. Es decir, cuando el contribuyente no hace sus declaraciones en tiempo, la autoridad fiscal puede, sin la necesidad de tramitarlo ante un juez, utilizar estas medidas de apremio. ¿Por qué? Porque recordemos que la autoridad fiscal se encarga de recaudar los ingresos del Estado con los que se hace frente al gasto público. Entonces, pues no es como que se pueda esperar el Estado para obtener ingresos con los cuales tiene que hacer frente al gasto público. La misma autoridad fiscal está en todo su derecho de poder solicitar una medida de apremio, que es el uso el auxilio de la fuerza pública, imponer alguna multa corresponde a los términos del código, practicar algún embargo, un aseguramiento precautorio de bienes, ¿ok? Todo esto tiene derecho la autoridad fiscal, repito, dadas la situación de que pues, se encarga de recaudar los ingresos del Estado con los que hace frente a todos los gastos que hay en la población, ¿ok? Y con eso termino la presentación. Ahora sí, como les comentaba, las clases van a ser a las 6 de la tarde. Por ahí se me empalmaba a las 7 de la tarde en uno de los grupos que tengo con otra materia, por eso no las puede dar a las 7 de la tarde, pero ustedes no se preocupen si no pueden entrar, no pasa absolutamente nada. Todas y cada una de las sesiones son grabadas y todas y cada una de las grabaciones se suben el mismo día en el que se hace la sesión, ¿ok? A ver, cualquier cosa complementa. Bueno, es que, ¿qué te puedo decir, Ana? Hay grandes contribuyentes que yo explico el deber ser, pero pues hay muchas ocasiones ahí en las que son situaciones de que no cumplen con el deber ser, ¿verdad? Entonces, pues ya no puedo decir nada. De hecho, pues nosotros también somos, estamos, aprovechamos esa situación, ¿verdad? Porque si nosotros no cumplimos con una obligación fiscal, a partir del siguiente segundo, la autoridad ya está en todo su derecho de imponernos una multa. Entonces no lo hace, generalmente no lo hace, generalmente es, oye, ¿sabes qué? Es que no declaraste. Ok, perdón, se me fue y ya hace la declaración y no pasa nada, ¿verdad? Nada más con actualizaciones y recargos. Pero nosotros también estamos, pues ahora sí que a expensas de que se nos imponga alguna multa y desde el primer segundo del incumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, la autoridad que no lo haga
Ya es otra cosa, ¿verdad? Es como que para darnos ahí un poquito más de tiempo. Ya otras situaciones de grandes cantidades, pues ya no puedo hablar mucho, ¿verdad? Ya no aplica tanto el deber ser. ¿Ok? Bien. Te sacaron del reciclo por no poder declarar un mes y me multaron y generó dinero. Pues es que sí, el reciclo es, dadas las facilidades que tiene, que paga, bueno, que tiene una facilidad de pagar un poquito menos de impuesto, sí está muy controlado eh, el régimen simplificado de confianza. Entonces, sí está muy controlado por sus facilidades las facilidades que otorga. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, aclaración respecto a estos temitas? Quienes se van conectando, una disculpa, no sé por qué aparezca ahí. Ya mostré ahorita cómo me aparece, a mí no sé por qué a ustedes les aparece un poquito diferente. La grabación ahorita nada más en lo que se procesa y todo y lo subo ya a la plataforma, no se preocupen. Respecto al cuestionario, yo sé que ya hay algunos que ya lo vieron, que ahorita empiezan las molestias tal vez a decirme las frases de, es que yo no soy experto, es que las